Matemática. Segundo año de bachillerato. Círculo trigonométrico. Hola jóvenes, bienvenidos a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Me llamo Ana Argueta y me acompaña mi compañera Alejandra Regalado. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues muy contenta de estar nuevamente aquí en bachillerato con otra clase de matemáticas, sobre todo en uno de los temas que más me gusta, que es trigonometría. Ya tenías un rato de no venir por acá. Sí, es que estaba siempre como en primer o segundo ciclo, pero pues también me gusta este nivel en educación media, así que pues dije voy a acompañar ahora a Anita. Muy bien. En esta jornada vamos a trabajar segundo año de bachillerato. Todos listos con su libro de texto de segundo año y nos vamos a la página 139. Vamos a necesitar un compás y un transportador por los trazos que tenemos que realizar. Alejandra ya tiene ahí sus instrumentos listos y preparados. Sí. Bien, para que entre en calor, porque dijo que le gustaba este bloque Sí. y tenía rato de no venir, te explico cuál es el problema que vamos a resolver ahora. Tiene dos partes. La primera es dibujar una circunferencia con centro en el origen y radio 1. En esa circunferencia luego vamos a medir un ángulo de 60 grados en posición estándar. Comencemos con el trazo de la circunferencia. Ale, tú Bueno, que trajiste el compás, porque Esta yo parte traje el es transportador. complicada porque normalmente se mueve el compás, los que ustedes tienen en casa pues trae una aguja y eso permite que no se mueva mucho, pero en este caso es un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Así que como tiene que tener el centro en el origen, el 0,0, voy a colocar mi compás de manera tal que en el caso este que simula la aguja quede justo sobre el 0,0. Así que voy a intentarlo. Un poco raro porque de este lado es complicado para mí, aunque soy zurda de naturaleza. Y voy a darle la medida como si todo esto fuera 1. Entonces voy a abrirlo un poco más. Por ahí, ¿verdad? Sí, Bien, la parte difícil. la parte difícil. Concentración. ¡Bien! Muy bien. Hasta me admiro de mí misma. Quedó Excelente. bastante bien. Es bastante difícil usar el compás para pisarla, por Sí. eso que se mueve. Pero quedó muy bien. Gracias, Alejandra. Por eso te dejé a ti que dibujaras la circunferencia, porque Sí. sabía que te iba a quedar muy bien. Yo no estaba muy segura, pero acepté el reto. Ahora voy a dibujar circunferencias por todos lados. Exacto. Ahora tenemos que medir 60 grados en posición estándar. ¿Recuerdan qué significa la posición estándar? ¡Sí! Ale, ¿tú te recuerdas? Pues no me acordaba, pero en la clase anterior, que de hecho es de primer año de bachillerato, justamente se estaba tratando este tema. Así que si ustedes no lo recuerdan muy bien, pueden revisar esa clase en la página de Facebook de Canal 10. Y lo que nos decían, que de hecho tú estabas ahí, y sé que lo haces por probarme a ver si yo puse atención, Exacto. es que iniciamos observando el eje X y ahí está nuestro lado inicial de nuestro ángulo y luego tenemos el lado terminal. En el sentido antihorario, como el Exacto. movimiento que hizo Alejandra con sus manos. Colocamos el transportador, el centro en el origen del plano y medimos 60 grados. Ahora vamos a trazar el segmento desde el origen con 60 grados hasta que corte la circunferencia. Me dice si está correcto allí. Sí, de este lado se ve bien. Este ángulo mide 60 grados. A este punto donde se corta el lado terminal y la circunferencia, lo voy a llamar P. Como no conozco sus coordenadas, le voy a escribir simplemente X, Y. Muy bien.
Esta es la primera parte. Ya está, terminamos la primera. Terminamos la primera parte. Ahora viene la segunda. ¿Cómo puedo utilizar las razones trigonométricas de ese ángulo de 60 para encontrar las coordenadas de X y de Y? Es justamente lo que acabamos de ver en primer año también, ¿verdad? Exacto. Volvemos a recordar cosas. Bien, en la clase de primer año lo que vimos es que podemos encontrarlo a partir de las razones trigonométricas. En este caso lo que vamos a intentar es como dibujar un triángulo para ubicarnos de cuál estamos hablando, para ver las razones trigonométricas. Un triángulo rectángulo. Así es. Ese es mi triángulo rectángulo y mi coordenada en X se encuentra acá. Exacto. Y mi coordenada en Y es esta que está acá. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Pues por construcción habíamos dicho que el radio iba a ser de 1. 1, exacto. Lo voy a colocar por acá. O sea que la longitud de este segmento, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, es 1. Este lado vale X y este otro Y. Y. ¿Cómo puedo escribir entonces la coordenada en X? Bueno, como ¿Cómo no sé podría cuánto calcularla? vale X, pero puedo utilizar las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas tengo que buscar una que me relacione, en este caso, el adyacente al ángulo para poder encontrarlo. Adyacente. Adyacente. ¿A qué suena eso? Pues la única que lo relaciona es el coseno. ¿Lo escribo acá abajo? Sí, puedes escribirlo allí. Entonces, si recordamos, el coseno, en este caso del ángulo de 60, es igual al adyacente, ¿Qué en es? este caso es X, X. sobre el valor de la hipotenusa, que es 1. 1. Y X entre 1, X. Y si conocemos el coseno de 60, ¿cuál sería la coordenada en X? El coseno de 60. Es uno de los ángulos que se construyeron en primer año de bachillerato o con ayuda de los triángulos notables. Así es. Son como muy famosos. Si todavía tienen su libro de primer año, podemos ir a revisar dónde está esa clase, está en la unidad 5, y encontrar estas razones. Yo te la voy a decir Está bien. de una sola vez. El coseno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre Espérame. 2. Y No, eso déjame es... pensar, creo que me estoy equivocando. Creo que ese es el 30. Es un medio. Ah, Siempre me confundo con esos dos. un Es que medio. uno es... Están relacionados. Están en realidad, relacionados. porque también llevaba el 2. Lo que no llevaba era la raíz. La raíz. Es un medio y por lo tanto X es un medio. Ya tenemos la primera coordenada del punto P. Nos hace falta Y. ¿Cómo encontramos Y? En este caso, tengo que encontrar la longitud, que si observamos es exactamente la misma que la altura de este triángulo. Entonces tengo que buscar qué razón trigonométrica me relaciona, en este caso, el opuesto al ángulo, Opuesto. Esa es el seno. el seno. Eso significa que el seno de 60 es igual El a opuesto. Y, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso es 1. Ya no voy a hacer lo anterior, sino que solo voy a escribir Y. Y. ¿Cuál es el seno de 60 grados? Ahora sí. Ahora sí, Ese es raíz de 3 sobre 2. Listo. Hemos Eso. encontrado las coordenadas del punto P usando razones trigonométricas y el ángulo que formamos en posición estándar. Todo esto nos dice que P tiene coordenadas un medio
coma, raíz de 3 sobre 2. El truco entonces es la circunferencia de radio 1, porque eso nos facilita los cálculos para el seno y el coseno. ¿Sí? Ya no tenemos que estar dividiendo entre otro número porque es 1. La Así es. hipotenusa siempre va a ser 1. Este círculo, esta circunferencia que nosotros hemos dibujado para encontrar estas razones, se le llama círculo trigonométrico. Es decir, una circunferencia centrada en el origen de radio 1. La tenemos en pequeñito por acá. Nosotros lo hicimos para 60 grados, pero podemos encontrar estas relaciones para todos los ángulos que queramos acá, dentro de la circunferencia. Es decir, si yo formo un ángulo θ en posición estándar y llamo P al punto donde se corta el lado terminal y la circunferencia, acá, la coordenada en X de ese punto P va a ser coseno de θ. Mientras que la coordenada en Y será seno de θ. ¿Sí? Sí. Fácil. Ahora solo tenemos que recordar, en este caso tuvimos que recordar cuáles eran las razones trigonométricas para 60 grados. De pronto van a aparecer otros ángulos ya conocidos, podemos ir a investigar cuáles son las razones y luego pues escribir cuáles serían las coordenadas. ¿Qué te parece si ponemos en práctica esto que hemos aprendido ahorita? Pero ya no tengo que dibujar otra circunferencia. No, ya la Qué vamos a tener dibujada para que sea un poquito más Sí. ágil el proceso. Así que yo hice trampa. Uy, perdón. Yo he hecho trampa y yo ya la tengo aquí. Porque a mí no me sale tan fácil como a ti. Es cuestión de práctica. Vamos a, se me olvida siempre, graficar el punto P, cuyas coordenadas son coseno de θ y seno de θ. ¿Sí? Sí. En este caso, vamos a hacer dos ángulos. El primero va a ser 120 grados y el segundo 210 grados. Es decir, tenemos que encontrar estos valores y graficarlos en el plano cartesiano. Bien. ¿Qué podríamos hacer entonces? Pues lo único que sí estoy segura y conozco el valor en este caso es el del ángulo. Así como aquí, solo que aquí teníamos 60, podríamos hacer lo mismo y buscar en el círculo trigonométrico dónde queda el ángulo 120. Como ya tenemos el inicial, solo es de buscar el lado terminal. ¿Te parece si calculamos primero como las coordenadas y luego vemos cómo lo ponemos Sí. en el plano? Tomemos 120 grados. Entonces las coordenadas serían coseno de 120, seno de 120. P es igual a coseno de 120 grados, seno de 120 grados. Nuevamente nosotros tuvimos que investigar, ya tenemos un rato de estar investigando cuáles son las razones trigonométricas para estos ángulos que estudiamos el año pasado, en primer año. Y para el coseno de 120, esto es menos un medio. O sea que la primera coordenada sería menos un medio. Y la segunda coordenada, que es el seno, es raíz de 3 sobre 2. ¿Tú crees, Alejandra, que es fácil colocar este punto así escrito en el plano? Bueno, el 1/2 creo que sí es bastante simple. Pero raíz de 3 sobre 2, como es un número irracional, creo que es un poco complicado ubicarlo
exactamente en el plano cartesiano. Incluso si lo calculamos usando una calculadora, va a quedar como que un montón de decimales y va a ser difícil de colocar en el plano. Por eso tenemos aquí el recurso. Y creo que con eso iniciaste. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para graficar este punto sin necesidad de estar colocando las coordenadas y tratar de ser lo más exactos posible? Dibujar el ángulo. Sí. Dibujar el ángulo. O sea que tenemos que dibujar 120 grados en posición estándar, Sí. como en el caso de 60. Si te puedes venir por acá para ayudarme, porque siempre... Allí está. Y 120 grados lo tengo aquí. Aquí está. 120 grados. Alejandra, ¿y dónde está este punto? Ese es el del eje de las X porque es la primera coordenada, pero es negativo. Negativo. ¿Será que es este que yo marqué aquí de que es la intersección de la circunferencia con el lado terminal del ángulo? Pues yo diría que sí, porque justo cae a la mitad de este segmento, que justamente es el radio de la circunferencia, que habíamos dicho que era 1. 1. Y es lo que encontramos acá al inicio. Exactamente. Que sin necesidad de colocar las coordenadas en el plano, lo que hacíamos es trazar la circunferencia de radio 1, medir 120 grados y al lado terminal encontramos la intersección. Así es. Este punto P es el que tiene Esas estas coordenadas. Y lo interesante que en este caso en realidad no nos interesa saber cuánto es raíz de 3 sobre 2 en el plano, porque ya nos lo está diciendo la construcción. Bien, sin necesidad de estar calculando puntos. Esta misma idea nos puede servir para 210. Encontremos las coordenadas así y luego encontremos. Porque en en este el también grafo. van a salir raíces, ¿verdad? Sí, lastimosamente hay muchos ángulos para los cuales no salen raíces. Son pocos los que no se transforman en un número irracional. Oh, aquí me he equivocado. Tenía que escribir P. Esto es P, coseno de 200, siempre me equivoco, 210. 210, seno de 210. Doris me ayudó a hacer esto en la clase de primer año de bachillerato. Y Así que está encontramos como- esto, encontramos estos valores, justo el de 120 y el de 210. Así que el coseno de 210 grados es menos un medio. Mientras- Menos raíz de 3 sobre 2, creo. No. Sí, el seno es menos raíz de 3 sobre 2. Por eso es importante aprenderse unos cuantos porque como que Están relacionados. muy relacionados. ¿Cómo colocamos entonces este punto en el plano cartesiano? Pues igual, ya vimos que así con las coordenadas es difícil con las raíces, así que podemos dibujar el ángulo de, en este caso, 210. 210. ¿Cómo hago para dibujar un ángulo que mide más de 180? Pues también lo vimos en la clase de primer año. Así que podemos iniciar desde acá, si esto es 180. ¿Sabes qué? Antes de continuar, creo que he cometido un error. Los puse al revés. Este Sí. es el coseno y este es el seno. De repente se me cruzan las ideas. Es que como Voy a ambos borrar son este número sobre aquí. 2, Sobre 2. Ese sobre 2 es el que me confunde. Este es raíz de 3 y este es un medio. Ahora sí. Sí, porque quedaba como por acá. ¿Decías? 180. 180 y solo hay que buscar cuánto nos hace falta para formar 210. ¿Cuánto tengo que medir desde
el eje negativo en sentido antihorario? 30 grados. 30 grados. Otra vez, ahora sí, vamos a practicar mucho cómo usar el transportador. Creo que hay que moverlo un poquito más para acá. Tengo aquí 30. ¿Dónde se encuentra el punto P? Sería justo donde se corta la circunferencia y el lado terminal. O sea, aquí. Trucos para graficar cuando tenemos raíces. Estas raíces. Este sería P de menos raíz de 3 sobre 2, menos 1/2. Sí. Listo. Todo como que nos está dando raíces siempre. Sí, creo que con los ángulos, siempre que encontramos seno y coseno, más de alguno va a ser raíz. Es importante quizás ir anotando estos ángulos que ya encontramos en alguna tablita para que en algún momento que los necesitemos, pues podamos revisarla. Si se fijan, pues a mí también se me olvida, de repente los pongo al revés y me toca revisar otra vez y corroborar si está correcto y digo, no, es que confunde. Entonces a veces quizás lo mejor sea en efecto tener una tablita por ahí que nos esté recordando, donde podamos buscar esa información. Yo te voy a dejar con una última pregunta, pero ya no lo vamos a escribir. Cuando nosotros dibujamos esto acá, como es el círculo trigonométrico, estos puntos acá es 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Si yo agarro el origen hasta 1, ese segmento, ¿qué ángulo tengo formado allí? Ese sería como tener el ángulo 0 porque he agarrado mi eje X, que es mi lado inicial. Exacto. Y mi lado terminal no se ha movido, en realidad se quedó en el mismo puesto. Entonces aquí tenemos 0 grados. Y dijimos las coordenadas de este punto es 1,0. Sabiendo que son 0 grados y este punto es 1,0, ¿cuáles serían las razones seno y coseno para 0 grados? Pues habría que buscar cuánto es la longitud de este pedazo, que sería mi coseno en este caso. La coordenada en La X. coordenada en X. Y en este caso es toda la longitud del radio. El radio, exacto. Entonces, para 0 grados, el coseno es la coordenada en X, sería 1. Y el seno, que es la coordenada en Y, es igual a 0. Así es. Último. Y para 90 se forma aquí. Lo voy a hacer así en grandote. Y este punto de acá tiene coordenadas, voy a borrar un momento, 0,1. El mismo análisis. Si esto es 90 grados y aquí tengo el ángulo en posición estándar de 90, ¿cuánto sería el coseno de 90 grados? La primera coordenada es 0. O sea que el coseno de 90 es 0. 0. Y el seno, 1. 1. ¡Bien! Luego pueden ustedes identificar otro par de ángulos con estos puntos donde está el corte entre la circunferencia y los ejes, que son como los más fáciles. Creo que sí, son los únicos que en realidad tienen números enteros las coordenadas, a diferencia de estos que no nos salen raíces por ahí. Son los más fáciles y son los que nos van a servir luego también para graficar funciones trigonométricas, pero de eso ya no nos metemos. Va a ser para otra clase. Muy bien, gracias Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno que estás aquí de regreso y nos vemos en la próxima teleclase. Adiós. ¡Adiós!